invito a imaginar por un momento un mundo donde el silencio no es un vacío, sino un universo lleno de significado. Un lugar donde no es el que más grita quien posee la razón, sino aquel que ha cultivado el arte de escuchar, de esperar y de actuar en el instante preciso. Cuentan las leyendas de un reino de antaño, un lugar vibrante pero ahogado en un torbellino de opiniones. Las palabras se lanzaban como flechas afiladas en las plazas públicas, los discursos eran el pan de cada día y los elogios se arrojaban como monedas a un pozo sin fondo, esperando un eco de vanidad. En aquel reino, ser escuchado era el máximo símbolo de poder, y callar, por el contrario, era visto como un signo inequívoco de debilidad. Pero incluso en medio de esa cacofonía constante, existían almas sabias que comprendían una verdad más profunda. Sabían que la sabiduría no necesita imponerse con ruido, que la verdad no requiere de adornos ni de ovaciones para ser auténtica. Entendían que, a menudo, el verdadero poder reside en la capacidad de guardar silencio y observar. Porque, reflexiona un momento, ¿de qué sirve gritar que tienes la razón si nadie está realmente escuchando? ¿Qué valor tiene correr desesperadamente tras la aprobación de los demás si tus propias acciones aún no han hablado por ti? Hoy, te contaré una historia diferente. Una que no necesita estruendos para impresionar, ni héroes de verbo incesante. Es la historia de un joven aparentemente callado, a quien muchos consideraban ingenuo, pero que entendía un principio fundamental que la mayoría ignoraba, que el tiempo y la paciencia son los aliados más formidables, y que quien domina el arte del silencio puede, sin que el mundo siquiera lo note, mover los cimientos de la realidad. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que encontrar tu propia voz no siempre significa hablar. A veces, la lección más importante es aprender a callar. En ese reino saturado de murmullos, vivía el hijo de un sabio ministro del rey. Su nombre no era famoso en las plazas ni se susurraba en los pasillos de la corte, porque él era distinto. Mientras los otros jóvenes de su edad competían ferozmente por demostrar su ingenio con debates y réplicas veloces, él prefería el refugio de la observación. No era un muchacho de palabras rápidas ni de discursos elocuentes. Muchos en la corte lo miraban con una mezcla de lástima y desdén, asumiendo que su falta de locuacidad lo hacía menos inteligente, menos digno de atención. Pero lo que nadie podía percibir era que, en su silencio, habitaba una calma poderosa, una fortaleza interior que no necesitaba validación externa. Mientras otros se apresuraban a responder a cada pregunta, a cada provocación, él guardaba sus pensamientos como un tesoro preciado. Sabía que no toda pregunta merece una respuesta inmediata, y que a veces, el verdadero valor está en la pausa, en la espera. Cierto día, el rey, conocido por su carácter burlón y su afición a los juegos de ingenio, lo observó durante una reunión de la corte. «Ese muchacho parece un tonto», proclamó en voz alta, provocando una oleada de risas contenidas entre los presentes. «Veamos si es tan listo como dicen que es su padre». El joven levantó la vista y lo miró con una serenidad que desconcertó al monarca. No respondió a la burla. No había ira ni vergüenza en su rostro. En su interior, comprendía algo que el resto no podía ver, que su silencio no era debilidad, era una elección consciente. Aquel instante marcaría el inicio de un curioso juego con el rey, un juego que pondría a prueba no solo su inteligencia, sino, sobre todo, su infinita paciencia. Con una sonrisa irónica, el rey hizo un gesto para que el joven se acercara. La sala entera quedó en un silencio expectante. El rey levantó una moneda de oro en una mano y una de plata en la otra, ambas brillaban bajo la luz danzante de las antorchas. «Dime, muchacho», preguntó con voz potente, «¿cuál de estas dos monedas vale más?» El joven, sin dudar un instante, miró ambas monedas y respondió con una voz suave pero firme, «La de plata, majestad». Un estallido de risas resonó en todo el salón.
Los nobles se codeaban, compartiendo miradas de burla. El rey soltó una carcajada sonora y divertida. Vaya. Parece que la sabiduría de su padre no se hereda, bromeó, mientras lanzaba la moneda de plata hacia el muchacho. Aquí tienes tu premio por tan sabia respuesta. El joven asintió levemente, recogió la moneda del suelo y se retiró en silencio. No había rastro de humillación en su rostro, solo aquella calma inquebrantable. Y lo que nadie notó fue el fugaz cruce de miradas entre él y su padre. En ese instante silencioso, no hubo reproche, solo comprensión. No había error ni ingenuidad en su respuesta, había una intención, un plan. Y así, sin más palabras, el joven comenzó a ser convocado con frecuencia al salón real. Cada vez, el rey repetía el mismo ritual, la misma pregunta. Y cada vez, él, sin vacilar, respondía, la de plata, majestad. Y con cada respuesta, una nueva moneda de plata caía en su bolsillo. Las semanas se convirtieron en meses, y el juego del rey se volvió una costumbre en la corte. En cada reunión importante, el joven era llamado. El escenario era siempre el mismo, el rey alzaba las dos monedas, repetía su pregunta con una sonrisa socarrona, y el joven, inmutable, ofrecía la misma respuesta. La plata, majestad. Las risas iniciales se fueron apagando. Algunos cortesanos comenzaban a sentirse incómodos con la repetitiva escena. Otros murmuraban que el muchacho era simplemente testarudo. Pero el rey, ajeno a todo, seguía divirtiéndose. Para él, era un entretenimiento inofensivo que reafirmaba su superioridad. Sin embargo, había un detalle crucial que todos pasaban por alto. El muchacho nunca discutía, nunca se justificaba, nunca intentaba explicar su lógica. Simplemente aceptaba la moneda de plata, inclinaba la cabeza con respeto y se retiraba. Lo que para todos era una muestra de necedad, era en realidad una estrategia brillante. Con cada respuesta equivocada, el joven acumulaba riqueza. Día tras día, moneda tras moneda, sin levantar sospechas, sin despertar envidias. Ninguno de los sabios consejeros, ni los aduladores del rey, ganaban nada en esos encuentros. Solo él, en silencio y con paciencia, veía crecer su fortuna. En su pequeña bolsa, las monedas comenzaban a pesar, pero más pesada era su convicción, no debía romper el juego. Porque él sabía algo que los demás ignoraban. En el preciso instante en que respondiera oro, el juego terminaría, y con él, su oportunidad. Y así, mientras las carcajadas aún resonaban en el salón, el joven construía, poco a poco, algo mucho más valioso que los aplausos, su futuro. Con cada visita al palacio, la pequeña bolsa de cuero del joven ganaba más peso. Ya no era una simple colección de monedas de plata, era el fruto tangible de una mente que sabía esperar. Mientras otros buscaban el reconocimiento inmediato, él elegía la constancia. Mientras algunos ansiaban brillar por un instante, él se enfocaba en construir a largo plazo. En el mercado del reino, los comerciantes comenzaron a notar su presencia. Sin ostentación, sin llamar la atención, el joven compraba materiales, invertía en herramientas y ayudaba discretamente a artesanos que lo necesitaban. Aunque nadie lo decía en voz alta, la percepción sobre él comenzaba a cambiar. Ya no lo veían con lástima, sino con una creciente curiosidad. En la corte, las burlas se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por susurros interrogantes. Algunos se preguntaban si el muchacho no sería, después de todo, más astuto de lo que aparentaba. Otros seguían convencidos de que era un ingenuo con suerte. Pero él no respondía a ninguna de las dos facciones. Su silencio era su escudo. El rey, por su parte, seguía jugando su papel. Levantaba las monedas, hacía la misma pregunta y recibía la misma respuesta.
Y cada vez, una nueva moneda de plata pasaba de su mano a la del joven. Era un juego, sí, pero un juego en el que solo uno de los dos sabía realmente lo que estaba en juego. Mientras tanto, en la intimidad de su hogar, una caja de madera guardaba el fruto de su paciencia. Un tesoro construido no con palabras grandilocuentes, sino con actos repetidos y un silencio sostenido. Desde las primeras veces que el rey jugó con su hijo, el ministro, hombre sabio y discreto, no dijo una sola palabra. Se mantenía en su lugar, callado, observando a su hijo con una mirada impenetrable. Sabía que había algo más detrás de aquellas respuestas aparentemente simples. No podía ser casualidad que su hijo, criado entre libros y conversaciones profundas, confundiera el valor del oro con el de la plata. Lo observó con atención, reunión tras reunión, y cuanto más lo miraba, más comprendía. El lenguaje de su hijo no eran las palabras, eran sus gestos, su calma, su absoluta falta de necesidad de explicarse ante los demás. Una tarde, lejos del bullicio del palacio, el ministro se acercó a su hijo mientras éste contaba lentamente sus monedas de plata. «¿Por qué lo haces?», preguntó con voz suave, sin un ápice de reproche. El joven lo miró con esa serenidad que lo caracterizaba y respondió como quien revela un secreto bien guardado, porque en el momento en que diga, oro, el rey dejará de jugar, y yo dejaré de ganar. El ministro asintió en silencio. No necesitó más explicaciones. Aquello no era necedad, era visión de futuro. Su hijo había entendido algo que muchos adultos aún ignoraban, que a veces es más valioso parecer tonto que demostrar tu inteligencia demasiado pronto. Porque la paciencia paga dividendos que el orgullo jamás podrá alcanzar. Por primera vez, el padre comprendió que su hijo no necesitaba su protección ni sus consejos. Solo necesitaba espacio para que su propia sabiduría floreciera, en silencio. Una mañana, mientras caminaban juntos por los jardines del palacio, el ministro le dijo a su hijo, «Muchos te creen ingenuo y, sin embargo, te observo acumular monedas como un agricultor que siembra pacientemente su campo para la cosecha». El joven sonrió levemente. «Padre, todos esperan que cambie mi respuesta. Anhelan el día en que diga, oro, para impresionarlos. Pero no entienden que el verdadero valor no está en dar la respuesta correcta, sino en saber cuándo darla». Hizo una pausa y continuó, «El rey juega porque cree que gana. Pero mientras él ríe, yo aprendo. Mientras él me da lo que considera de poco valor, yo construyo. Cuando diga, oro, todo terminará, y su risa se irá con ello». El ministro lo miró con un orgullo silencioso y profundo. En esas palabras residía la maestría de controlar el tiempo, de renunciar al impulso por una ganancia mayor, de no tener prisa por ser validado. «Has entendido algo que muchos en esa corte jamás comprenderán», susurró su padre. «Que el reconocimiento más duradero no es el que se exige, sino el que llega cuando ya no lo necesitas». El joven bajó la mirada, sin orgullo ni vanidad. No necesitaba aplausos. Su voz era el silencio. Y ese silencio, día tras día, lo estaba llevando más lejos que cualquier discurso. Pasaron los meses. Lo que empezó como una burla del rey se había transformado en una costumbre extrañamente solemne. Cada vez que el joven cruzaba las puertas del salón, los murmullos se apagaban. Ya no había risas. Las miradas habían cambiado. Algunos lo observaban con recelo, otros con un respeto silencioso. Nadie podía negar que algo en él había crecido, algo que no podían explicar con palabras. Una tarde, el rey, sosteniendo como siempre las dos monedas, vaciló antes de formular la pregunta. Miró al joven, ya no como a un bufón, sino con un dejo de duda en los ojos. «Dime una vez más, ¿cuál vale más?». El joven lo miró directamente. Su voz, como siempre, fue suave y serena.
La plata, majestad. El rey sostuvo su mirada por un largo instante. Luego, en vez de reír, soltó un leve suspiro y depositó la moneda de plata en su mano sin decir una palabra más. Cuando el joven se hubo alejado, el rey se quedó pensativo. Uno de sus consejeros se atrevió a preguntar, Majestad, ¿por qué sigue con este juego? El rey tardó en responder. Finalmente, murmuró para sí, porque cada vez que lo miro, ya no estoy seguro de quién de los dos está ganando. Ese día, por primera vez, el gran salón permaneció en un silencio absoluto. Un silencio que no nacía de la burla, sino de una nueva y profunda comprensión. El tiempo, como siempre, siguió su curso. El joven, ya no tan joven, continuó su camino con la misma serenidad con la que empezó. Nunca cambió su respuesta, nunca buscó protagonismo, nunca se apresuró a demostrar lo que sabía. Y, sin embargo, ahora todos lo escuchaban, incluso cuando no decía nada. Un día, sin anuncio previo, el juego terminó. Nadie supo exactamente por qué. Tal vez el rey ya no encontró sentido en preguntar. Tal vez, en el fondo, comprendió que aquel a quien creía un tonto había sido el más sabio de todos desde el inicio. O quizás, simplemente, dejó de reírse y empezó a reflexionar. El hombre se retiró a vivir una vida sencilla, rodeado de libros, árboles y silencio. Algunos acudían a él en busca de consejo, esperando grandes discursos. Pero él les ofrecía otra cosa, su escucha atenta, su presencia calma y una frase que repetía con frecuencia, no tengas prisa por demostrar tu valor. Si es verdadero, el tiempo hará que hable por sí solo. Las monedas de plata, guardadas pacientemente a lo largo de los años, fueron usadas para construir una escuela. Pero no era una escuela común. Allí, los niños aprendían no solo a leer y escribir, sino también a observar, a pensar por sí mismos y, sobre todo, a quedarse callados cuando el momento lo exigía. Como decía la inscripción tallada en la entrada de aquella escuela, el silencio no es vacío, es espacio. Y en ese espacio, crece la sabiduría. Y así, su voz, nacida en el silencio, siguió resonando mucho más allá del tiempo y de las palabras. Si esta historia ha sembrado una semilla de reflexión en tu interior, te invito a compartirla. En un mundo lleno de ruido, a veces el regalo más grande que podemos ofrecer es una pausa, un momento de sabiduría silenciosa. Ayúdanos a que el eco de este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan un significado más profundo. Gracias por escuchar.